Hola a todos, bienvenidos al módulo número 2 de el programa Microsoft Access, donde en este módulo pudimos observar cómo crear nuestra primera base de datos desde cero. En este módulo podremos observar cómo vamos a crear las tablas que van dentro del diseño de la base de datos. En este caso, como ya tenemos la base de datos creada, estamos ya en el entorno de Microsoft Access. Aquí podemos observar que en la parte de barra de título nos muestra la dirección en donde se encuentra alojada nuestra base de datos. Como en el primer módulo, observamos los pasos para poder grabar nuestra base de datos dentro de una carpeta. Entonces ya tenemos la base de datos abierta. Entonces esta es una base de datos existente. Por lo tanto, vamos entonces a crear nuestras primeras tablas. Como la base de datos está orientada al área de educativa, entonces vamos a empezar a crear las tablas que corresponden a esta base de datos profesores. Para crear una tabla, procedemos presionando en el botón crear o en la opción crear de la lista de menús. Procedemos a presionar la opción tabla del grupo tablas y podemos observar que en el panel izquierdo nos muestra la primera tabla, pero aún sin nombre. Recordemos que las tablas deben contener el nombre de los datos que van a ir en esa tabla alojados. Cada tabla está compuesta por una serie de atributos. Por lo tanto, lo primero que debemos realizar es colocarle el nombre a la tabla. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Al dar clic derecho sobre la opción tablas del panel izquierdo, podemos dar clic a vista diseño y en ese instante nos va a salir un pequeño cuadro de diálogo para colocar el nombre de la tabla. Nuestra primera tabla se va a llamar profesores, para tener allí todos los datos organizados correspondientes al profesor. Podemos colocarle profesor o profesores, ¿ya? Todo depende de cómo deseemos diseñar la base de datos. En este caso, le voy a poner profesores. Enseguida nos muestra una hoja de cálculo que no es en realidad una hoja de cálculo, ¿verdad? Un cuadro o una tabla donde vamos a definirle los datos que va a llevar esa tabla. Nos va a mostrar dos columnas, nombre del campo, que viene siendo qué dato, ¿verdad?, voy a necesitar tener de ese profesor. Y el tipo de dato que corresponde a cada uno de los atributos que voy colocando, si es un tipo de dato numérico, si es un tipo de dato cadena de texto, si es un tipo de dato, podemos presionar, ¿verdad?, para ver la lista de tipos de datos, corto, largo, número, fecha y demás. En este caso vamos a colocar el primer campo llamado código del profesor. Podemos ponerle code profesor. Como es un código, los códigos pueden tener letras y números, por lo tanto yo lo voy a definir como texto corto. Luego vamos a necesitar del profesor el nombre también texto corto. También vamos a necesitar la edad, conocer la edad del profesor,
La edad está dada por un dato numérico. Vamos también a querer lo que es la dirección. Vamos a quitarle aquí. ¿Por qué le quito? ¿Por qué le quito la tilde? Porque muchas veces al momento de crear las consultas, pues la tilde me va a generar algún tipo de problemita. Así que lo dejamos mejor sin tilde. Entonces, la dirección lo vamos a dejar como texto corto. También vamos a necesitar el código de la materia que él está impartiendo. Y vamos a necesitar el teléfono del profesor. Teléfono lo vamos a poner como número. Bien, ya tenemos nuestra primera tabla. Le damos guardar para que se guarden los cambios. Y de ahí procedemos a crear una segunda tabla donde vamos a necesitar los datos de la materia que el profesor va a impartir. Y también vamos a necesitar una tabla más que es la de estudiantes. Vamos a necesitar estas otras dos tablas. Así que procedemos presionando tabla para crear la segunda tabla. Clic contrario sobre el mouse y damos vista a diseño. Y procedemos a colocar el nombre de la tabla, estudiantes. Estudiante. Le damos a aceptar. Y al igual que la tabla anterior, nos va a mostrar las columnas para colocar el atributo de la tabla y los tipos de datos. Colocamos entonces del estudiante. Creo que lo puse así mismo en el anterior. Profesor. Ajá. Código del estudiante. Vamos a ponerlo como texto corto. Vamos a colocar el nombre, la cédula, que es un dato muy importante en cada uno de los estudiantes, la fecha de nacimiento, vamos a también necesitar la edad del estudiante, el teléfono, vamos a colocarlo también como número y la edad también como número. Fecha de nacimiento la vamos a colocar como fecha hora. También vamos a necesitar cuál es el nombre del acudiente de ese estudiante. Texto corto. Bien, ya tenemos muchos datos importantes del estudiante. Conforme vayamos necesitando otros datos, podemos también agregarle otros datos a esa tabla. El siguiente paso es guardar esos cambios y proceder a crear una tabla que entre ambos sea similar o tengan algo en común. ¿Qué tienen en común estudiantes y profesores? Estudiantes y profesores tienen en común la materia, ¿verdad?, que le da el profesor al estudiante. Por lo tanto, vamos a crear esa pequeña tabla de materias. Le damos clic contrario para poder colocar el nombre de la tabla y a esta le vamos a poner materia.
Al igual que las anteriores, tenemos la columna de nombre del campo y tipo de datos. En la columna de nombre del campo vamos a colocar el código de la materia. Tenemos el código, la materia. Texto corto. También le vamos a poner el nombre de esa materia. Lo necesitamos. Texto corto. Y vamos a colocar pues el nivel o el grado, nivel en la que se imparte la materia. También la vamos a dejar como texto corto. Podemos también colocar el código del profesor que imparte esa materia. Y la vamos a dejar también como texto corto. Entonces, ya teniendo estos datos de manera básica, ¿verdad? Para explicar lo que es la creación de tablas, procedemos entonces a guardar y ya tenemos nuestras 3 primeras tablas de nuestra base de datos, de nuestro diseño de base de datos. ¿Qué procedemos? Debemos proceder entonces a crear la relación entre tablas, ¿verdad? Para poder entonces ir llenándola de datos para que ella entonces pueda interactuar una con otra. En el siguiente módulo trataremos sobre este tipo de em, registros que va a llevar pues cada una de las tablas y cómo vamos a crear la relación entre tablas para poder manipularlas todas, ¿verdad? Y se puedan interactuar unas con otras al momento de llenarla de registros. Entonces te esperamos en el siguiente módulo.